Bueno, tenemos para ver la NIC 12 que trata sobre el impuesto a las ganancias y más conocida con el tema con impuesto diferido, porque trae la contabilización del impuesto del ejercicio, el corriente, y los impuestos diferidos, que es, por supuesto, lo más sustancioso de toda la norma. Antes de entrar a ver un poco el texto de la norma, me gustaría empezar como un juego, ¿verdad? Es la mejor forma de aprender habitualmente, que es un poco jugando. Haremos un juego de contabilidad, pero un juego al fin. Vamos a situarnos en una contabilización que no aplica el método del impuesto diferido, lo que llamaríamos una contabilización del impuesto corriente, que es reconocer el impuesto a las ganancias que se determine a efectos fiscales como un cargo, una pérdida del ejercicio. O sea, sin reconocer los impuestos futuros, los impuestos diferidos. Vamos a hacerlo para entender la lógica que hay atrás del reconocimiento del impuesto diferido. El impuesto diferido siempre ha sido una norma muy resistida, porque a las empresas generalmente les resulta inconveniente reconocer pasivos diferidos que van a reconocerse como mayores pagos tributarios dentro de algunos años vista, y eso generalmente, el reconocer una pérdida y un pasivo a las empresas generalmente les genera algo inconveniente para su información contable, y además, desde el punto de vista de la contabilización, aquí siempre se da esta idea de casi una pelea entre las áreas de impuestos, las áreas tributarias y las áreas de contabilidad o auditoría, donde habitualmente los de contabilidad le dicen este es un tema tributario y los tributaristas dicen no, este es un tema contable, y se lo van pasando uno a otro, y básicamente porque nadie lo quiere hacer. O sea, generalmente impuesto diferido tiene muy mala prensa y todo el mundo lo considera algo muy complejo, muy difícil de explicar, de reconocer, etc. Vamos a intentar hoy, durante la noche de hoy, tenemos muy poco tiempo, pero vamos a hacer el intento de entenderlo y verle que realmente no es tan complicado como parece. Lo complicado suele ser la liquidación tributaria, y esto es sencillamente cómo contabilizar esa liquidación. Vamos a hacer un primer ejemplo, que partimos de una empresa. Esta empresa fue constituida, creada en el año 1, X1 lo tenemos aquí, donde no ha tenido ninguna operación más que su creación como sociedad y el aporte del capital, y a partir del año 2 y siguientes empieza a tener sus operaciones, y aquí vemos una liquidación. Bueno, este es un esquema como se usa acá en Argentina, no sé si en todos lados es similar, pero el efecto columnas o no columnas es básicamente lo mismo. Como vemos, partimos de un resultado contable, que es 1430, y ese resultado es negativo, como suele suceder muy comúnmente en el primer año de la empresa, con lo cual partimos de un resultado que es pérdida, y tenemos ajustes muy comunes que se hacen a la liquidación tributaria. Esto, independientemente de la liquidación en cualquier país, las normas fiscales suelen tener una base muy común, y partiendo del resultado contable, antes del impuesto, por supuesto, luego de los ajustes, se llega a lo que llamaríamos el resultado alcanzado por el impuesto, o la base imponible, o el resultado fiscal, o el resultado gravable, como ponemos acá, al cual se le aplica la alícuota del impuesto. Acá estamos poniendo un 35%, puede ser un 30, puede ser un 40, puede ser un 25, puede ser un 50, lo que sea la alícuota del impuesto, y la determinación del impuesto a pagar, ¿no? Partiendo acá de un resultado que es pérdida, aparecen 3 ajustes o 4 ajustes muy comunes. Primero se elimina, aquí está sumado, una de los típicos gastos que tenemos en la contabilidad, que son las amortizaciones o depreciaciones de propiedad, planta y equipo, ¿no? Propiedad, planta y equipo, intangibles, etc.
que generalmente a nivel tributario tienen una determinación diferente que la que tenemos en la contabilidad. Por varias situaciones. En realidad tampoco nos importa desde el punto de vista contable por qué es diferente, simplemente sabemos que el cargo contable, que en este caso es 83.000, bueno, 83 sería en este caso, pues podemos hablar en miles, podría ser 1.430.000, 83.000, pero bueno, pongamos 83. Y tenemos la deducción fiscal, que en este caso, como ven, es mucho mayor, es en este caso 290. ¿Por qué es tan grande o por qué hay diferencia? Bueno, en este caso estamos asumiendo uno de los casos comunes que tienen muchas legislaciones de incentivar una inversión productiva que permite hacer lo que se llama una amortización acelerada o una desgravación que permite que la compra de determinados bienes de capital, maquinarias, infraestructura, las fábricas, inmuebles, etc., permite deducirlo aceleradamente, en este caso como un gasto entero en el año de la compra, o sea, se deduce entero una maquinaria, y no a lo largo de la vida útil con las amortizaciones o depreciaciones. Con lo cual acá lo que tenemos es que varias máquinas contablemente se amortizan a lo largo de una vida útil y contablemente se deducen como un gasto entero, que es lo que permite hacer una ayuda financiera, si se quiere, para la inversión, ¿verdad? Entonces el año que la empresa invierte y gasta mucho dinero en esos bienes que van a ser bienes durables, de capital, maquinarias, se permite deducirlo entero, pagar menos impuestos, y eso provoca un incentivo, un beneficio para la inversión productiva. Por supuesto, si se deduce como completo en el año de la compra, probablemente en años siguientes, cuando tengamos que deducir amortizaciones, no lo vamos a poder deducir, no porque no me deje, sino porque ya lo hemos deducido en el ejercicio inicial, ¿no? Luego tenemos tres conceptos que comienzan con la palabra previsión o provisión en el caso de las NIF. Acá en Argentina el término muy común era previsiones. Y tenemos previsiones por inventarios, previsiones por incobrables, lo que sería previsiones de créditos de incobrables o que se estime de baja probabilidad de cobro, y previsiones de juicios, ¿no? De lo que serían litigios judiciales. Bueno, en normas NIF, las amortizaciones serían la NIC 16, la de inventarios estaríamos hablando de la NIC número 2, la de incobrables estaríamos hablando de la NIF 9, deterioro de activos financieros, incluso la pérdida esperada, y la de previsión de juicio estaríamos hablando de la NIC 37. Así, ahí fuimos mencionando algunas de las normas. No sé si todas ellas ya las fueron viendo, o por lo menos han escuchado hablar de ellas. Así que estamos hablando de NIC 16, propiedad, planta y equipo, NIC 2, inventario, NIF 9, instrumentos financieros, básicamente deterioro, pérdida esperada, y NIC 37, que es la norma de provisiones y contingencias. Y luego tenemos acá un concepto, finalmente, bueno, lo que es previsiones de inventario, que no se puede deducir, hasta tanto esa mercadería o esos bienes, bueno, se venzan, queden obsoletos, se rompan, ¿no? Lo que hace la empresa es, tiene en el depósito una cantidad de inventarios, sabe que una parte de ellos no los va a poder vender porque se van a romper, porque van a tener un vencimiento, van a quedar obsoletos, se van a caer, los van a robar, etcétera, van a pasar cosas que habitualmente ocurren. Entonces hay una parte de ellos, por historial, por conocimiento previo, tenemos una estimación de que 50 no lo vamos a poder recuperar y por lo tanto se considera una pérdida. Luego tenemos la de incobrables, que, bueno, sin entrar en la pérdida esperada, podemos tener el caso de un cliente que se atrasa, no nos paga, es moroso, le enviamos una carta de pedido de pago, una carta de documento, no recibimos respuesta, y estamos analizando qué hacer con ese crédito, y por supuesto desde el punto de vista contable se ha previsionado, porque tenemos elementos para suponer que es poca la probabilidad de cobranza, y quizás desde el punto de vista tributario, para poder deducirlo, se requiere o iniciarle juicio, o quizás la prescripción, o verificar el crédito
en un proceso de reestructuración de deudas, o sea, algún parámetro diferente que el que analizamos desde el punto de vista contable, que generalmente hacemos una estimación sobre la base de situaciones que esperamos hacia el futuro. Desde el punto de vista tributario, generalmente me requiere algo más concreto y que se pueda verificar, ¿no? Entonces, los inventarios, cuando finalmente se rompan, se venzan, etc., ahí se podrán deducir. Los incobrables, cuando se le inicie juicio, o cuando prescriba, o cuando tengamos la verificación de algún crédito en sistemas judiciales, recién ahí lo vamos a poder deducir. Y en el caso de las provisiones o vinculadas a juicio, a temas de litigios judiciales, contablemente también hacemos una estimación y cuando es probable que tengamos que pagar algo por un reclamo judicial que tengamos, lo tenemos que registrar como un pasivo, ¿no? Como una provisión. Desde el punto de vista tributario, quizás necesitemos la sentencia judicial, la sentencia del juez, para poder deducirlo. Que probablemente eso vaya a ocurrir, pero dentro de unos años hacia adelante. Y luego tenemos aquí gastos que no podemos deducir, que es, generalmente la ley prohíbe su deducción por el tipo de gasto o porque prefiere favorecer gastos de otro tipo o porque son de dudoso reconocimiento o no los podemos verificar, etc. Así que tenemos acá un monto de los que no podríamos deducir. Haciendo toda la cuenta, finalmente la pérdida de 1.430 se reduce, pero sigue quedando pérdida fiscal, con lo cual, si hubiese sido una ganancia, deberíamos haber pagado el 35%, pero como es pérdida, el 35% sería este 267 que vemos acá, no tenemos ningún impuesto a pagar, porque esto ha derivado de una pérdida. ¿Ok? No sé si hasta este momento esta explicación que hicimos les ha generado alguna duda. Ay, pensé que estaba activado el micrófono. No tenemos ninguna inquietud hasta el momento. Ok. Por las dudas dejamos tiempo por si alguien quiere. Entonces voy a preguntar yo. Y a ver, ahí pueden utilizar el chat para ayudarnos con la respuesta y ahí Nancy seguro nos ayuda con la lectura de la respuesta. ¿Qué deberíamos contabilizar? ¿No? ¿Qué contabilización tendríamos que hacer si tenemos esta liquidación que vemos aquí? A ver, ¿quién es el arriesgado? Vamos. ¿Quién es el nos anima? Ya tenemos. Dice reversar las provisiones. Desde el punto de vista contable, las provisiones están contabilizadas, están de acuerdo con las normas, yo las he mencionado. De hecho, la NIC 16, la NIC 2, la NIC 9, la NIC 37, con lo cual no deberíamos reversar porque contablemente están bien reconocidas y de acuerdo con la norma. El tema es cómo reconocemos este impuesto en la contabilidad. Dice, se debe reconocer un activo por impuesto diferido. Bien, generalmente, por supuesto, asumimos el hecho, pero ¿se acuerdan que dijimos vamos a jugar un poco asumiendo la contabilización sin el método de impuesto diferido? O sea, justamente para entender por qué deberíamos aplicar impuestos diferidos, vamos a ver qué registraríamos si no tuviéramos el método de impuesto diferido. Así que debería ser un activo diferido, pero no lo vamos a reconocer porque no estamos aplicando el método. Con lo cual, ¿qué deberíamos? Como impuesto a las ganancias, no se debe registrar nada porque hay pérdida tributaria. La otra es revisar algunas provisiones de impuesto corriente que tenga registrado. Otra, se debería evaluar registrar un activo por impuesto diferido por la pérdida y otro, la pérdida. Bueno, ahí ya lo del impuesto referido, de las provisiones ya lo explicamos, pero hay en que dijo bien claramente que bajo el método tradicional, el método del impuesto determinado, si no hay impuesto a pagar porque dio pérdida, lo que se registra es nada. Creo que había uno que leíste, Nancy, que decía, no hay nada que registrar porque... Sí, dice, como impuesto a las ganancias no se debe registrar nada porque hay pérdida tributaria. Correcto, parece raro. Por eso hay muchos que siguen defendiendo este método, ¿no? Porque parece bueno. De hecho, no hay que registrar nada, así que parece sencillo de aplicar. Muy bien, ahí se ha ganado un caramelo, podríamos decir, ¿verdad? Está bien, tomaremos en cuenta. Anotaremos. Sí, lo tenemos que enviar en forma virtual, imagino.
Vamos al siguiente ejercicio, el siguiente año, ¿verdad? Aquí ya tenemos un resultado que es positivo. 2.200, ya es el año 3, ¿verdad? Y tenemos ajustes muy similares. Eliminamos las amortizaciones contables de propiedad, planta y equipo, etc. Y deducimos la fiscal, que nuevamente, como vemos, el monto fiscal es mucho mayor al contable, ¿verdad? Esto otra vez porque ya hemos dicho que para favorecer inversiones nos permiten deducir aceleradamente las amortizaciones en el año de la compra, para que eso genere un desahogo financiero el año que se hace tanta inversión. Digo financiero porque no nos está regalando el impuesto, ¿no? Básicamente me deja deducirlo antes, en vez de a lo largo de 10 años, se deduce el primero, pero después no permitimos deducirlo en los 9 años que siguen, con lo cual, lo que se paga de menos un año, finalmente en el futuro no lo voy a poder deducir, ¿no? O sea, es como solo un beneficio financiero, no nos están regalando nada, sino que nos están permitiendo pagar menos hoy, algo que vamos a terminar pagando más mañana, ¿no? Luego tenemos otra parte de previsión de inventarios de 30, el año anterior había sido 50, no hemos podido deducir nada, pero tenemos otra parte que está anulada, de 30. No tenemos previsión contable, como vemos, de 0, pero sí está deducido 500. 500 es la que estaba el año anterior, previsionada contablemente, que en este caso, durante el ejercicio, se le habrá iniciado juicio, o habrá prescrito, habrá ocurrido algún elemento que permitió su deducción tributaria, ¿verdad? Con lo cual acá no tenemos contable nueva, pero sí hemos deducido la que teníamos de año anterior. Tampoco tenemos una provisión de este ejercicio, pero no hemos deducido la de años anteriores, ¿no? O sea, está claro que no aparece un saldo nuevo, pero tampoco se pudo deducir el del año anterior. Aparecen otra vez gastos no deducibles, en este caso por 12, y en este caso ingreso exento, ingreso no grabado, no alcanzado por el impuesto. Suelen ser pocos casos que hay exentos, pero bueno, pongamos un poco más de condimentos a esta liquidación. Y llegamos a una base que es 995. ¿Se acuerdan que hasta ahí deberíamos pagar, pero como el año anterior teníamos una pérdida que había sido de 267 y que evidentemente en este caso nos permite trasladar a un año siguiente, con lo cual en vez de pagar 348, que debería ser el 35% de la base tributaria, deducimos la pérdida fiscal del año anterior y terminamos pagando 81. O sea, la liquidación nos da un impuesto a pagar, impuesto determinado de 81. Este es el que muchos llaman la provisión del impuesto a las ganancias. Bueno, es el pasivo por el impuesto a pagar, ¿verdad? Ok, nuevamente, ¿qué tenemos que contabilizar bajo esta situación, entonces? Voy a volver a ponerlo en pantalla para que... Hay alguien que ya viene respondiendo perfectamente, así que... Dice registrar el impuesto a pagar. Ok. ¿Alguien más? Vamos a esperar el tiempo a que... Dale tiempo. Sí, claro. Voy a aprovechar a enviarte el material también. Ay, gracias. Dice, se reconoce el gasto de impuesto versus impuesto por pagar. Correcto. Amortización por pérdidas tributarias, impuesto a pagar. Vale, lo de la amortización de pérdida tributaria no, porque no la hemos registrado, pero sí el impuesto a pagar. ¿Verdad? Bien. Y dice, gasto por impuesto a las ganancias por 348 contra provisión impuestos, pasivos por impuestos corrientes. Bueno, no 348 porque en realidad había una pérdida, que figura acá como quebranto de año anterior y que no lo habíamos contabilizado año anterior. Así que acá es el cargo por impuesto a las ganancias, pero del monto neto a pagar, que en este caso sería 81, con lo cual registraríamos la cuenta de resultado, impuesto a las ganancias, 81, contra un pasivo, el impuesto a pagar o la provisión del impuesto a las ganancias, por 81. ¿no? IG lo llamamos impuesto a las ganancias. Creo que varios dijeron esto también, así que por ahí vamos bien. Y vamos al último, cuarto año, X4,
donde otra vez partimos de un resultado contable que, como vemos, es positivo, 1.300, y hacemos los mismos ajustes que vemos viendo todos los años. Esto es algo muy común del impuesto diferido, ¿no? Que suele ser liquidaciones parecidas, cambian los montos, pero lo que se deduce y no es lo mismo. Estamos anulando la amortización contable, en este caso es 2,43, pero notemos que ya ha cambiado, porque la tributaria que se deduce es 40. ¿Esto por qué? Porque años anteriores hemos deducido tanto, que ahora ya no nos queda mucho que deducir, ¿verdad? Al deducir años enteros como gasto, cuando empieza a correr la vida útil, pues no tenemos ya más nada que deducir. No tenemos previsión de inventarios contable, pero como vemos acá tenemos 20 que podemos deducir de la que veníamos acumulando años anteriores. Probablemente se rompieron, o se dañaron, o se vencieron, o quedaron obsoletos, lo podemos verificar y se deduce del impuesto. Incobrables no hay nada. Y tenemos acá otra provisión de juicios, en este caso otra vez NIC 37, por 2.000, un monto bastante significativo, que evidentemente está anulado, como vemos acá, está sumando, o sea que está anulando la provisión contable del juicio, y tenemos gastos no deducibles de 35, con lo cual nos queda un resultado fiscal, una base imponible de 3.572, ya no tenemos pérdidas fiscales porque ya la hemos usado el año anterior, con lo cual el 35% de tasa fiscal nos queda 1.250, ya no tenemos quebranto, con lo cual tenemos 1.250 a pagar, ¿verdad? Y bueno, como hemos dicho antes, la contabilización de esto sería impuesto a pagar por 1.250, ¿verdad? Pasivo por la provisión del impuesto corriente por 1.250. Bueno, hasta ahí sería la contabilización de esta empresa los 3 primeros años, y vamos a asumir, para jugar un poco, que esta empresa es una subsidiaria de una compañía de otro país, puede ser americana, ¿verdad? De Estados Unidos. Y esa empresa está pensando en ampliar inversiones en Sudamérica, y está viendo en qué país le sería conveniente ampliar esas inversiones. Con lo cual tiene el caso de, pongamos, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, distintos países en los cuales podría estar interesado en hacer una inversión. Y para decidir hacer esa inversión, una de las cosas que toma en cuenta en su evaluación es ver el costo tributario que va a tener, ¿no? El costo fiscal. Es decir, si voy a invertir a Colombia, ¿cuánto pagaría de impuestos? Si voy a invertir a Ecuador, ¿cuánto pagaría de impuestos? Si voy a invertir a Argentina, ¿cuánto pagaría? Y así. Analizar uno de los costos más grandes que hay, que es el costo tributario en distintos países. Y para eso necesita información contable. De hecho, ese es el objetivo de preparar información financiera, ¿no? Preparar información para tomar decisiones. Con lo cual, nos llama por teléfono el CFO, el director financiero para Latinoamérica, pongamos, que está ¿dónde? En Delaware, en Estados Unidos, ¿verdad? Y nos llama por teléfono y dice, quiero hablar con el director contable de la sucursal de este país. Pongamos cualquiera de nosotros que estuviera ahí, en esa posición. Y nos dice, mire, necesito en forma inmediata, en inglés por supuesto todo, ¿cuál fue el monto que tuvimos de cargo de impuesto a las ganancias en los últimos 3 ejercicios, pongamos, para hacer un análisis proyectado? ¿Y cuál es lo que llamamos la tasa efectiva de impuesto, ¿no? No la tasa de la ley del impuesto a las ganancias, sino la tasa efectiva respecto del resultado contable. Y ahí preparamos rápidamente esta planilla que vemos aquí, donde tenemos incluido el año 1 fue la constitución, la creación, luego tenemos el año 2, el 3 y el 4, tenemos el resultado contable antes de la liquidación del impuesto, y el cargo. ¿Se acuerdan que en el año 1 dijimos que no había ningún impuesto porque había dado pérdida, ¿verdad? Con lo cual no habíamos registrado nada del impuesto a las ganancias. En el año 2 habíamos registrado 81, ¿verdad? Y en el año 3 es este asiento que tenemos aquí,
este 1.250 de pérdida de impuesto a las ganancias es justamente esta que tenemos mostrado aquí. Y acá sacamos la alícuota efectiva, que sería cuánto es del impuesto sobre el resultado contable. Bueno, este primero ponemos 0 porque no hay ninguna contabilización. Esta cuenta es media rara porque no podríamos dividir un negativo, bueno, pero pongamos 0. Al año siguiente, fíjense, de 2.200 que fue la ganancia, nuestro cargo fue 81, con lo cual esto nos da un 4% de impuesto efectivo. Y en el año 4, oh sorpresa, el resultado es 1.350 y el impuesto es 1.250, o sea, casi todo el resultado se lo está llevando el impuesto a las ganancias, con lo cual nos quedó una alícuota efectiva del 92%, ¿verdad? Y nosotros como contables podríamos decir, bueno, esta es información exacta, digamos, calculada, de acuerdo a lo que dice la contabilidad de la empresa, ¿verdad? Esto es lo que tenemos registrado. Por supuesto, cuando enviamos esta información, decimos, bueno, Dear John, ¿no? Porque se debe llamar John seguramente, aquí le enviamos en el adjunto la información de los últimos 3 años del impuesto a las ganancias solicitada. Y ponemos enviar, ¿verdad? En ese momento decimos, uy, nos olvidamos de poner, porque viste que eso siempre pasa cada vez que ponemos enviar, ¿verdad? Siempre faltaba, por supuesto, el adjunto, entonces uno prepara otro mail, porque viste que en el momento que lo envías, ahí te estás dando cuenta que te faltó el adjunto. Generalmente quien lo recibe está mandando otro correo diciendo, te ha faltado el adjunto, nosotros decimos, sí, ya me di cuenta, ya te lo envié en el otro correo, bueno, y así, ¿verdad? Algo muy común de nosotros los contadores, nos mandamos 4 o 5 correos siempre cada vez que tenemos que mandar un adjunto, que seguramente nos olvidamos de ponerlo en la primera versión. Bueno, finalmente John recibe nuestro material y por supuesto, en cuanto mira, pareciera que le llama algo la atención y vuelve a llamar por teléfono, ¿verdad? Y dice, discúlpeme, acabo de abrir la información que usted me manda y la verdad que me parece un poco llamativa, un poco rara. Por supuesto nosotros estamos abriendo. Esto muy de contadores, ¿no? Que hacemos todo, preparamos todo perfecto, que cuadre, que coincida, que dé todo bien, pero pocas veces nos ponemos a pensar qué es lo que estamos enviando o que quien la recibe, qué leería de esa información, ¿verdad? Algo muy común un problema habitual de contador, diríamos. Y por supuesto John, que no conoce el país que está pidiendo información nada más, y esta puede ser información de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de cualquier país, está recibiendo esta información y bueno, claramente le debe llamar la atención, ¿no? Imagínense si ustedes tienen que hacer proyecciones o hacer estimaciones futuras y la alícuota es 0, 4 y 92. ¿Qué esperaríamos para el año siguiente? Aparte tampoco tiene una lógica, porque acá era negativo y dio 0, acá es 2.200 y dio 4, acá bajó, es 1.300 y da 92, o sea que cuanto baja la ganancia, pero aumenta el impuesto, o sea que tampoco tiene relación con la ganancia, evidentemente. Y por supuesto la primera pregunta que va a hacer es, ¿cuál es la alícuota del impuesto? Porque si esto da 0, 4, 92, la alícuota ¿qué será? ¿No? 80, 90, 10, 4, 12, ¿qué será? Nosotros le respondemos que la alícuota es 35 y la pregunta que nos hace a continuación es, ¿cómo? Si la tasa nominal del impuesto es el 35, la tasa efectiva, o sea, la parte contable, nos dio 0, 4 y 92, ¿no? O sea, tan errático, tan diferente uno con el otro. Y probablemente nosotros no tengamos mucho más que contestarle, más que decirle, bueno, mire, esa es la contabilidad, no sé, está bien, está registrado, así lo hicimos y todo lo demás. Bueno, justamente esto que acabamos de mostrar solo se entiende cuando analizamos la información contable. Cuando miramos lo que registramos, que coincide con las liquidaciones y con los pagos, quizás no nos parece tan raro, pero cuando queremos entender esa información y tomar una decisión, es cuando nos parece bastante raro que hayamos contabilizado eso. Y esto no es nuevo, esto aparece ya a inicios del siglo XX en Estados Unidos, y alguien empieza a analizar, o varios empiezan a darse cuenta que esta registración
básicamente más por lo pagado que por el criterio de acumulación o devengo, se da cuenta que la liquidación, la registración de la liquidación del impuesto a las ganancias, algo no está bien. Y eso que no está bien no es el impuesto, sino que es la contabilización que se hizo. Y ahí nace esta idea de hay algo que no estamos registrando bien, y empieza este término de deferral tax o impuesto diferido. Creo que el nombre es, digamos, es correcto técnicamente, pero ¿qué quieren que les diga? Ya dije que tiene mala prensa, que nadie lo quiere. El nombre llama a algo que pocas veces podemos entender, ¿no? Si esto se llamara, qué sé yo, un bombón de chocolate del impuesto a las ganancias, uno lo tendría más cariño, probablemente. Pero como se llama impuesto diferido, nadie entiende ni a qué se refiere. Bueno, como vemos, versus el impuesto tradicional, el impuesto determinado, aparecieron varios métodos, no es el primero el que vamos a trabajar nosotros, y esto empezó en las primeras décadas del siglo XX, que empiezan los primeros papers en Estados Unidos diciendo hay algo que no estamos haciendo bien. Recién hacia mediados del siglo XX aparecen formas de contabilización, aparecen guías y normas y principios para aplicar, y esos se fueron cambiando hasta que llegamos al que llamamos método del pasivo. Y ese método del pasivo tuvo una primera aproximación, una primera forma de aplicación que se basaba en el estado de resultados. Ese método fue reemplazado a mediados de los años 90 por el método basado en el estado de situación, el método que mira el balance en vez de mirar los resultados, es decir, miramos activos y pasivos, la parte patrimonial, y no los resultados de la empresa. Y ahí aparece también la NIC 12, que se modifica, por eso a veces leer la NIC 12 cuesta un poco, porque antes tenía el viejo método de resultados y ahora tiene el nuevo método de mirar activos y pasivos. El diferido es un método de contabilizar el impuesto a las ganancias, se basa en el criterio de devengo, devengado o acumulación, como lo quieran llamar, y parte de esta NIC 12 nos dice que la idea es contabilizar la consecuencia fiscal, la consecuencia tributaria, de lo mismo que hemos reconocido en la contabilidad. Es decir, si en la contabilidad reconocimos una venta, pues deberíamos contabilizar la consecuencia fiscal de esa venta, aunque eso no quede grabado en este ejercicio y quede alcanzado en otro siguiente. Si en un ejercicio hemos reconocido un incobrable como una pérdida, y en este ejercicio no se puede deducir impuesto, pero en el futuro, cuando se den determinados parámetros, se va a poder deducir, la consecuencia fiscal es que eso va a pagar menos impuestos, que no pague hoy, pagará en el futuro. Bueno, deberíamos reconocer esa consecuencia de pagar menos impuestos en el futuro. Con lo cual, toda registración o todo reconocimiento de cualquier operación y transacción que tengamos en la contabilidad, si eso tiene consecuencia fiscal, o sea, si va a pagar impuesto o va a pagar menos impuesto, más o menos, deberíamos reconocerlo en la contabilidad, ¿verdad? Vamos a... Ay, no puedo mostrar el Excel, quería hacer... Me muero por hacer un asiento contable, un Excel, pero tendría que cambiar todo, no puedo pasar de una pantalla a otra, es más fácil. Bueno, y esta consecuencia fiscal, la idea es, si voy a reconocer el impuesto del año, el corriente, también voy a reconocer los impuestos diferidos. No estoy reconociendo cosas futuras, sino por lo mismo que hemos reconocido en la contabilidad. Y la idea es que cuando nosotros contabilizamos activos y pasivos, lo que estamos contabilizando es, a veces cuesta verlo así, pero estamos contabilizando literalmente el futuro. Visto así, parece que somos, como en vez de contables, una cuestión de astrología, ¿no? De mirar el futuro. Pero bueno, muchas veces dicen que el estado de situación, lo que sería activo y pasivo, es más una foto o un momento, ¿no? Algo, a un corte, a una fecha,
Y en realidad no es una foto, es la película futura. Estamos viendo el anticipo, la publicidad del nuevo episodio, una cosa así. Siempre por hechos pasados. La contabilidad nunca registra hechos futuros, ¿verdad? Nosotros registramos hechos pasados, ¿verdad? Pero de esos hechos pasados se van a derivar consecuencias futuras. Por ejemplo, el dinero, el efectivo, ¿verdad? Eso es el dinero que vamos a usar en el futuro para pagos, para distribuciones, etc., ¿no? Es el dinero que vamos a usar. Es lo que tenemos a una fecha y lo que nos permite usar en el futuro. Pongamos cuentas por cobrar, créditos. Muchos dicen, es lo que tengo. No, los créditos es lo que voy a cobrar. Si yo ya lo hubiera cobrado, no estaría por cobrar. Por lo tanto, es lo que voy a recibir, ¿no? Montos a recibir, a cobrar en el futuro, por hecho ya pasado. O sea, yo ya tuve una venta, yo ya tuve una transacción que me generó ese derecho a cobrar, ¿verdad? Los inventarios, sí, claro, los compré, pero en realidad no importa que los haya comprado. Lo importante es que espero venderlos, con lo cual es lo que voy a recibir por vender esos inventarios. Las propiedades, planta y equipo, los activos intangibles, son los que voy a usar en el futuro para generar ingresos. Y el pasivo son las deudas, son mis obligaciones. El pasivo es lo que voy a pagar. Otra vez, si ya lo hubiera pagado, no estaría por pagar, ¿verdad? O sea que claramente el activo es lo que voy a cobrar vía cobranza, vía venta, vía uso, o sea, es lo que voy a recibir en el futuro. Y el pasivo es lo que voy a cancelar, voy a pagar en el futuro o liquidar. Con lo cual, bajo esa idea genérica, lógica de la contabilidad, toda recuperación del valor de un activo o toda liquidación del valor de un pasivo, o sea, recordemos que el activo se recupera y el pasivo se liquida, puede generar mayores o menores pagos de impuestos. ¿Okay? Con lo cual, tenemos que ver la consecuencia fiscal de recuperar activos o liquidar pasivos. Y de esta idea, de este objetivo, va a surgir la norma, donde claramente nunca habla de resultados, sino que me dice que vamos a reconocer activos o pasivos por impuesto diferido cuando tengamos diferencias entre las mediciones de activos y pasivos, lo que yo tengo en la contabilidad, a recuperar o a liquidar de activos y pasivos, y sus bases fiscales o bases impositivas. La base impositiva es el importe que tiene estos mismos activos y pasivos, pero para el impuesto a las ganancias. Entonces, recién vimos en el ejemplo que a efectos tributarios, ciertos cargos contables, amortizaciones, provisiones, previsiones, tienen momentos diferentes, ¿verdad? Se amortizan antes o después que la parte contable. Una previsión de incobrabilidad contablemente se reconoce y fiscalmente tienen que pasar algún hecho posterior para que se reconozca. Bueno, la obsolescencia de inventario, ya vimos también que la base fiscal es diferente. O sea que se va dando diferencias entre la parte contable y la fiscal. Si lo contable y lo fiscal son exactamente iguales, lo que recupere, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un crédito de 100 y yo recupero 100, bueno, no hay ninguna diferencia porque el día que recupere 100 no voy a terminar pagando ni más ni menos impuesto que el que derivaríamos de 100. Pero supongamos que tenemos un inventario que lo hemos comprado a 100, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan que NIC 2 tiene costo o valor neto realizable el menor? Supongamos que no lo voy a poder vender por más de 80, ¿verdad? Con lo cual, mi costo es 100, pero si no espero recuperar más de 80, debería reducirlo a un valor de 80. Con lo cual, contablemente, hemos reconocido una pérdida de 20,
porque el valor neto esperado de realización sería 80. Fiscalmente, supongamos que tenemos el valor de costo, que es 100. Con lo cual, el valor contable es 80, el valor fiscal es 100. Tengo una diferencia, como dice acá, entre la medición contable 80 y la medición fiscal de 100. La pregunta es, ¿cuánto voy a recuperar de ese activo? Bueno, me tengo que basar que la contabilidad está bien, ¿no? La contabilidad no es una mentira, sino que la contabilidad refleja lo que vamos a esperar en el futuro respecto de esa recuperabilidad. Si en la contabilidad dice 80, lo que yo espero recuperar es 80. Cuando recupere 80, puede ser que lo venda por 80, la ganancia contable va a ser 0, porque yo recupero, cobro 80 de un activo que vale 80, con lo cual mi ganancia es 0. Pero desde el punto de vista fiscal, la ganancia no es 0, porque en realidad yo lo vendí en 80, pero puedo deducir 100, porque a valor fiscal valía 100. Quiere decir que en el futuro, cuando yo recupere el valor de 80, voy a deducir 100 y voy a poder tener una mayor deducción por 20. ¿Qué es ese 20? Bueno, en realidad es el 20 de pérdida, que el año que reconocimos la baja de valor de ese inventario, no la pude deducir de impuesto. Tuve una pérdida contable que no se dedujo de impuesto. Pero se va a deducir, sí, ¿cuándo? Y cuando recupere el activo, o sea, cuando se venda el activo, voy a poder deducir esos 20 más el costo que yo tenía. Con lo cual voy a deducir 100 y eso me va a permitir pagar menos impuestos. ¿Ok? Con lo cual ahí estamos viendo que la diferencia entre el valor contable y la base fiscal debería ser reconocido en este caso como un activo por impuesto diferido porque voy a terminar pagando menos. Por supuesto que podría ser, ahora vamos a hacer varios ejemplos, podría ser al revés. Podría tener un valor contable mayor que el que tengo en la parte tributaria, ¿no? Antes hablamos que en el caso de propiedad, planta y equipo me permitía una deducción acelerada, con lo cual supongo, compramos un elemento de propiedad, planta y equipo, una máquina, pongamos, por 1000, que tiene una amortización contable de 100, con lo cual me quedó 900. Pero fiscalmente se deducen los 1000 el año de la compra. Con lo cual yo tengo un activo de 900, su base fiscal es 0, porque fiscalmente se dedujo todo como un gasto. Por los 900, yo voy a pagar más impuestos, porque tengo una medición contable de 900 y una base fiscal de 0. En realidad, ¿por qué voy a pagar más? Es más desde el punto de vista contable, porque en el ejercicio que yo deduje el valor de 1000, pagué menos. Pero ese menor pago de hoy me va a generar mayores pagos futuros, porque en el futuro, a medida que vaya amortizando ese elemento de propiedad, planta y equipo, no lo voy a poder deducir, porque ya lo deduje antes. Entonces, todo el tiempo tenemos que empezar a mirar o comparar la base contable con la base fiscal. Para mostrarlo como un gráfico, podríamos tener acá nuestro estado de situación, nuestro balance desde el punto de vista contable, donde pongamos que tenemos acá un activo que dijimos que era 900. Y lo comparamos con la base fiscal, que la base fiscal pongamos que es 0. ¿eh? Como ven, es más pequeña la base fiscal que la base contable. Tengo una diferencia entre el activo que tengo representado en la contabilidad que la parte tributaria. Por supuesto, en la parte tributaria, si tengo más activo, acá tengo más ganancia, en la tributaria tenía menos ganancia, es decir, pagué menos. Pero no estoy pensando en este ejercicio, estoy pensando, cuando yo recupere, ¿qué activo voy a recuperar? El contable. Voy a recuperar este valor mayor que tengo acá, 900. ¿Y cuánto voy a poder deducir? Bueno, nada, 0 en este caso. Y ese mayor activo, cuando se recupere, finalmente me va a generar mayor ganancia. Y esa mayor ganancia me va a generar un mayor impuesto porque tengo un impuesto que grava la ganancia. Con lo cual, por esta diferencia, deberíamos reconocer un pasivo por impuesto diferido. Si lo queremos ver desde el punto de vista de un asiento, una registración contable, yo tengo un impuesto a pagar de 80. Ese impuesto salió de esta liquidación tributaria que vemos aquí.
Sé que voy a pagar 20 también, que sería esta diferencia a la alícuota del impuesto, cuando, no sé, en el futuro, por eso lo llamamos impuesto diferido, ese es el pasivo por impuesto diferido, es una mayor deuda, y la contrapartida, que sería el impuesto a las ganancias, que es la pérdida, es 100. Es decir, yo pago 80, pero digo, en el futuro voy a pagar 20 después también. ¿Cuándo? Cuando, no sé, cuando recupere el activo. A medida que recupere el activo voy a pagar más impuestos, por 20. Con lo cual genero dos obligaciones, la del impuesto del año y la del impuesto diferido. Se llama raro, pero es la del impuesto que voy a pagar en el futuro a medida que recupere el activo. Por lo tanto, el cargo contable va a ser 100, que surge de este resultado contable, que es mayor al que yo tengo en el tributario hoy día. Por supuesto que puede darse la situación al revés, que acá yo tenga un activo, pongamos, de 80, y acá tengo un activo de 100. ¿Se acuerdan que decíamos, compramos inventario por 100, pero su valor recuperable, su valor neto realizable sería 80? Con lo cual, en ese caso, reconocemos una pérdida por menor valor de 20, y tenemos menos activo, y si es menos activo, es menos ganancia. Claramente, la ganancia que está dentro del patrimonio, como ven, es más pequeña que esta que está aquí. La pregunta sería, el día que recupere 80, voy a poder deducir este de aquí, que es el 100, y eso me va a generar un ahorro de impuesto. Si tengo menos activos, menos ganancia, menos impuesto, por esa menor ganancia. En el futuro voy a pagar menos, esto generaría un activo por impuesto diferido. Si lo queremos ver desde el lado del asiento, tendríamos un impuesto a pagar de 100, que saldría de este resultado tributario que vemos acá. Sé que en el futuro voy a pagar 20 de menos, este es un cálculo inventado, por supuesto, que tiene que ver con esta diferencia, que cuando yo recupere el activo lo voy a poder deducir en su totalidad, y el cargo del año es 80, que sería más cercano al resultado contable que el tributario. Eso es lo que estamos reconociendo por impuesto a las ganancias. Para verlo también mejor, vamos a hacer un ejemplo. No sé si hay alguna pregunta por ahora. Hay un silencio completo en el chat. Ok. No tenemos ninguna inquietud. Vale. En cualquier momento pueden escribir una Súper claro. pregunta. ¿Vamos bien? Sí, Ok. vamos bien. Vale. Vamos a mostrar acá un ejemplo. El material ya ahí se lo voy a mandar a Nancy para que les llegue a ustedes, si también lo tienen todo. Acá me dice, supongamos, me encanta, supongamos que en el año 0, en un año inicial, un ente tiene un único activo, me dice acá, que impositivamente se mide a su costo, que es de 1000, pero contablemente lo medimos a valor de mercado, valor razonable, ¿no? De 1500. No hay operaciones, no hubieron operaciones, quiere decir que no hemos tenido ninguna venta, ningún costo, nada. Simplemente hemos comprado el activo por 1000 y absolutamente nada más que la revaluación a 1500. Por supuesto, reconocimos un resultado positivo, ganancia, de 500 por revaluarlo a valor de mercado, ¿verdad? A valor razonable. En el año 1 lo vendemos y lo vendemos a valor de mercado, ¿verdad? Si contablemente lo teníamos valuado en 1500 y lo vendemos en 1500, el resultado contable es 0, ¿no? Estamos simplemente recuperando el valor. Acá tenemos un resultado de 500 en el año que lo revalué, pero el año que lo vendo, mi resultado contable es 0. Ahora, el día que recupere 1500, el resultado fiscal, o el costo fiscal, es 1000, porque es la base fiscal de ese activo, y ahí quedó grabada una ganancia de 500. Entonces, fíjense, contablemente la ganancia la tuve el año que yo revalué el activo, pero fiscalmente la ganancia queda grabada cuando se vende el activo, o sea, cuando se recupera el valor del activo. El día que yo lo cobro, porque lo vendí, ahí queda grabado o alcanzado por el impuesto. Quiere decir que el 500 paga impuesto o no paga impuesto. Sí. ¿Cuándo? Bueno, no ahora, cuando se recupere el activo, el año que viene, no sé. Pero no quiere decir que este 500 no está alcanzado por el impuesto. Quiere decir que está alcanzado, pero en un momento posterior, ¿verdad?
Hasta ahí sería la regla básica. Y vamos a ver lo que sería la liquidación tributaria. En el año 0, ¿verdad? Todavía estamos en el primer año que compramos el activo en 1000 y lo llevamos a 1500 con una ganancia de 500, que no es transaccional, no es una operación, sino es un solo remedición a valor de mercado. Con lo cual, tengo un resultado contable de 500, que es el resultado por llevarlo a valor razonable, pero desde el punto de vista tributario, dijimos que ese inventario no se puede medir a valor razonable, sino que su criterio es costo. Con lo cual lo que hago es, elimino, ajusto el valor contable, lo saco, e incorporo, agrego el fiscal, que es 1000, ¿no? Saco el contable, que es 1500, y pongo el fiscal. La base imponible me queda en 0. Está claro que este 500 no queda alcanzado por el impuesto, por lo menos mientras no lo haya vendido. Con lo cual no tengo impuesto a pagar. Por supuesto que bajo un método tradicional hubiéramos dicho, bueno, no hay impuesto a pagar, no registro nada. Pero el impuesto diferido dice, no, un momentito. Este año no pagas nada. Pero la pregunta sería, usted llevó el valor contable a 1500. Cuando recupere el valor 1500, porque va a recuperar 1500 mínimo, ¿verdad? Esa recuperación del activo, ¿le va a generar un mayor pago de impuestos? Contablemente el resultado va a ser 0, pero fiscalmente el resultado va a ser 500. Y eso sí lo puedo vender en 1500. Pero imaginen que yo lo puedo vender en 2000. Si yo lo vendo en 2000, como el costo contable es 1500, yo tengo una ganancia contable de 500. Pero la fiscal es 1000, porque tengo 2000 de venta menos 1000, que es el costo fiscal que estamos viendo acá. Claramente tengo una ganancia de 500. En realidad sería una ganancia fiscal de 1000, vamos a decirlo mejor. Contable 500, fiscal 1000. Siempre tengo a nivel fiscal 500 más que el contable. No importa cuánto sea el contable, siempre fiscalmente está grabado 500 más. ¿Y qué es ese 500? Es este resultado contable que no está alcanzado en el año que se revalúa, pero está alcanzado en el año que se vende, ¿verdad? Ahora, como el método del impuesto diferido nos requiere comparar la base contable con la base fiscal, vamos a armar acá la base contable. Efectivo es el que usamos para comprar, así que no tengo nada. Inventario es el 1500, que lo hemos revaluado. Yo tenía un capital de 1000. A ver, imagínense que la empresa arranca con un capital, dinero en efectivo de 1000, capital 1000. Ese dinero de efectivo lo compra a un activo y después lo revalúa. Con lo cual aparece un resultado de 500. Aquí está con saldos deudores, acreedores, creo que todos lo podemos reconocer. Acá tengo saldo deudor de dinero, no tengo nada, saldo deudor de inventario 1500, saldo acreedor de capital 1000 y saldo acreedor ganancia de resultado 500. ¿No? Está claro que este 500 de acá es un saldo acreedor. Bueno, voy a comparar o armar la base fiscal. El efectivo tiene la misma base fiscal porque acá no tenemos ningún ajuste que se haya hecho al efectivo. Con lo cual la base contable y la base fiscal son iguales. Siempre la base fiscal es la misma que la contable, salvo que haya habido algún cambio en la liquidación tributaria de ese activo o pasivo. Bueno, como vemos, el activo acá es 1500 y la base fiscal es 1000. Con lo cual la base fiscal es 1000. No tengo ningún otro activo y pasivo, como vemos, el resto es patrimonio. Con lo cual tengo una diferencia de 500. Yo recomiendo, cada uno hace lo que quiere, que en vez de la cuenta sacarla habitualmente 1500 menos 1000, perdón, lo hagamos al revés, fiscal menos contable, con lo cual hacemos 1000 menos 1500 y me queda 500 acá negativo, menos 500. ¿Por qué? Porque esto contablemente ya sé que es un saldo acreedor, porque me quedó 100, el impuesto diferido es el 35%, la alícuota del impuesto sobre la diferencia, y me está generando un impuesto diferido de 175 negativo, que sería saldo acreedor. En términos contables, un saldo acreedor sería un pasivo. Esto está buenísimo para después no hacer este efecto, ¿cómo se llama? Tan raro. Pensar. Viste que uno cuando tiene posibilidad de tratar de evitar y hacer las cosas más automáticas, por supuesto, ustedes no lo cuenten ustedes porque
yo me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que hacerlo de forma tal que decir impuesto diferido es muy complicado, muy difícil. Pero a ver, una vez que pusimos la base fiscal, el resto es un Excel que sale automáticamente. Fiscal menos contable, diferencia a la alícuota del impuesto, ya me queda el impuesto diferido. No tenemos impuesto a pagar, pero sí tenemos un pasivo diferido y lo voy a reconocer. Registrar. Bueno, acá estoy usando unos acrónimos que a mí me gustan. IG sería impuesto a las ganancias. PID sería pasivo por impuesto diferido. Y PIC sería pasivo por impuesto corriente. Esta es la provisión del impuesto a las ganancias o el impuesto a pagar, ¿verdad? Impuesto a pagar, provisión, no hay, 0. Sí tenemos un pasivo, bueno, estoy en el año 0, así que al inicio no hay nada, pero sí hay un pasivo al cierre de 175. Contrapartida, impuesto a las ganancias, que sería 175. Muchas veces esto no gusta, llamémoslo así, ¿verdad? Porque fíjense que el año que no tenemos que pagar ningún impuesto, yo estoy reconociendo 175 en un pasivo para futuro, ¿verdad? No tengo impuesto a pagar hoy, pero sí voy a pagar en el futuro 175. Y esto muchas veces en las empresas genera escozor, genera complicaciones porque estamos reconociendo un impuesto hoy que se va a pagar dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años. Y generalmente eso molesta. Pero la verdad es que el resultado lo hemos obtenido este ejercicio. O sea, el año que obtuvimos los 500 de resultado, la consecuencia fiscal es que vamos a pagar 175. Ahora no, bueno, no, cuando lo venda, qué sé yo, en el futuro. Por eso reconocimos un pasivo diferido hacia el futuro. ¿De acuerdo? Este sería el primer ejercicio. Hasta acá más o menos creo que se va entendiendo. Si no me ponen alguna pregunta o algo. Si es que no pusieron la cara del bebé, estamos bien. ¿Viste? Sí, Tenía que entendido. aparecer Hasta un ahora. bebé, ¿no? Tenía que aparecer algún bebé. Sí. Bien. Súper claro, dicen. Bárbaro. Vamos al año 1, entonces. Al año siguiente. En este año nosotros vendemos el activo en 1.500, decía. Y el costo es 1.500, con lo cual el resultado es 0, ¿verdad? Estamos recuperando el valor del activo 1.500 y nada más. Sin embargo, el gasto de venta, digamos, el costo que tuve desde el punto de vista contable fue 1.500, pero el fiscal no era 1.500, el fiscal era 1.000. Con lo cual yo anulo el gasto contable y deduzco el fiscal, ¿verdad? La base me queda 500, el resultado fiscal, y termino pagando 175. Es decir, el año en el cual yo no tengo resultado contable, mi resultado es 0, sí termino pagando impuestos porque fue el año que yo recuperé o vendí el activo. Vamos a mirar la contabilidad. El que yo tenía como inventario lo vendí y lo cobré en efectivo, o tengo efectivo, o tengo una cuenta por cobrar, al fin y al cabo, o dinero o crédito, pero tengo un activo financiero por 1.500 por la venta. El inventario me quedó en 0 porque ya lo vendí. El capital era 1.000, que era el mismo que yo tenía, y ven el resultado es 0, con lo cual el resultado acumulado sigue siendo el 500 que yo traía de años anteriores, ¿no? Este no es el del año, sino el que venía trayendo de años anteriores. Base fiscal. Aquí estamos modificando el efectivo, por supuesto que no, con lo cual la base fiscal es la misma. Y tampoco estoy cambiando el inventario, porque como ven estoy cambiando el costo, el gasto, lo que está en el estado de resultados, no un activo, ¿verdad? En el año anterior modificamos la base del activo. Ahora estoy modificando el costo, lo que sería el gasto, el resultado. Con lo cual el inventario sigue siendo 0. Por lo tanto, no hay diferencia, el efectivo es la misma, el inventario es igual. No tengo diferencia, es decir, ahí diría se revirtió la diferencia. Bueno, en realidad el impuesto diferido no mira si se revierte. Lo que estamos mirando es si tengo o no tengo diferencia en la fecha de cierre. Yo ya no tengo diferencia, con lo cual no tengo impuesto diferido. 0. Este es mi saldo al cierre de impuesto diferido, 0.
pero sí tengo un impuesto a pagar del año corriente de 175, con lo cual vamos al asiento. Impuesto corriente, ¿verdad? Impuesto a pagar, 175. Voy a dar de baja activos y pasivos diferidos al inicio. Yo tenía un activo al inicio, perdón, pasivo al inicio de 175, que acá lo estoy anulando, por eso lo estoy debitando, y voy a reconocer el nuevo, el saldo al cierre, que en este caso es 0, porque ya no hay impuesto diferido, ¿verdad? Esto, si lo miramos en la tabla, tengo 175 a pagar y 0 de diferido. Con lo cual reconozco el 175 a pagar, doy de baja el inicial, reconozco el impuesto diferido al cierre, que es 0, y la diferencia sería mi impuesto a las ganancias. Pero si yo tengo 175 en el debe y 175 al haber, mi impuesto a las ganancias es 0. Y acá otra vez molesta porque el año que pago 175 yo no tengo ningún cargo tributario. Bueno, en realidad es porque ese 175 ya lo registré años anterior, que fue cuando se generó la diferencia. Lo que ocurrió acá fue que se revirtió la diferencia. Con lo cual, ¿qué es lo que registramos durante los dos ejercicios? En el año 0, yo reconocí un impuesto a las ganancias de 175 en el resultado. No pagué impuesto a las ganancias, pero reconocí un pasivo por impuesto diferido de 175. Al año 1 no tuve cargo de impuesto a las ganancias, este es el asiento, impuesto a las ganancias 0. Como vemos, no tuve cargo de impuesto a las ganancias. Sí pagué, tuve un pasivo de 175 por el impuesto a pagar, y generé una reversión del diferido que me quedó. Mi saldo pasivo se dio de baja en 175. ¿Qué estoy mostrando acá? Que el impuesto diferido nunca genera impuesto a las ganancias, sino lo que hace es reconocerlo en periodos diferentes, pero ven que a lo largo de los 2 años tengo 175 e impuesto a pagar 175. O sea, yo nunca invento impuesto a las ganancias. Lo que hago es registrarlo en el año que se reconoció el resultado, que es la consecuencia fiscal, y no en el año que lo pago, ¿verdad? Como en el primer año, 0, yo tuve una ganancia de 500, si yo hago la alícuota efectiva, 500 de resultado sobre 175 de impuestos me da 35%. El año siguiente mi resultado es 0, impuesto 0, como ven no hay problema. Si hubiéramos registrado el método de lo pagado, el método determinado, en el año 1 no hubiera tenido, en el año 0, pero no hubiera tenido impuesto a las ganancias, con lo cual, por 500 de resultado hubiera tenido 0. Alguien diría, hay que ir a invertir a ese país donde tengo ganancia y no pago ningún impuesto. Al año siguiente, mi resultado es 0 y yo tendría acá 175 de impuesto, con lo cual me daría una alícuota que sería infinita, la alícuota, porque por 0 resultados yo pago 100, imagínense, por 1 pago 1000, por 2 pago 8000, por 3, ¿me entiendes? Se hace exponencial al infinito. Y más allá, podríamos decir. Con lo cual, ¿qué es lo que me genera la contabilización del impuesto a las ganancias? Con el impuesto diferido. Imputar, reconocer, en el ejercicio en que se reconocen los resultados, el cargo tributario correspondiente. Que si no lo pago este año, lo pago el siguiente, bueno, genero un pasivo diferido, como hicimos acá. Mi resultado es 500, yo tengo que tener 175 de impuesto. No lo pago hoy, bueno, no importa, lo pago en el futuro. Genero un pasivo diferido. ¿Cuándo? No importa. Cuando recupere el activo voy a terminar pagando, yo ya lo sé. Con lo cual, al siguiente año o alguno posterior, no tengo cargo, pero sí pagué, y para eso usé el pasivo que había generado. ¿Ok? Esa es fácilmente, digamos así, con un ejemplo muy simple, la registración del impuesto diferido. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de diferencias todo el tiempo y qué diferencia estamos hablando? Bueno, como ponemos acá, tenemos diferencia en el reconocimiento o la medición, distinto en la parte Solo te contable. puedo hacer una pregunta, mi querido Sí, Martín. sí. ¿No deseas detener un momentito ahorita que son 9:20? Que digo 8:20 porque ya de aquí son 9:20, ya no sería en la mitad. Un corte. Sí.
Vale, termino una parte y hacemos un corte. Ok. Vale, gracias. Entonces decía que tengo diferencias en el reconocimiento de la medición. Por ejemplo, en el ejercicio este que vimos, la medición, la evaluación del activo contable era 1500 y fiscal era 1000. Tenemos una diferencia en la medición. En otro caso podemos tener, por ejemplo, un incobrable que reconocemos en la contabilidad y fiscalmente se reconoce en un momento siguiente, o un juicio, una provisión por un juicio. Con lo cual tengo un momento, una evaluación o un momento de reconocimiento diferente. Y también tengo diferencias porque hay ganancias que están exentas o no alcanzadas, me prohíbe el impuesto deducir ciertos gastos por algún motivo, o tengo regímenes de promoción tributaria, por ejemplo, para favorecer inversiones, zonas muy alejadas de los centros urbanos que están con tasas reducidas o exentas. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos una zona muy austral que es la isla de Tierra del Fuego, quizás escucharon hablar alguna vez. La ciudad se llama Ushuaia, que es la ciudad muy austral, muy en el sur, donde en esta época del año está cubierta de nieve totalmente. Y como era una zona muy alejada y con clima muy adverso, unos paisajes maravillosos, pero mucho frío en invierno, eso deriva en que en esa zona, que es una isla, la isla de Tierra del Fuego, está exenta de todo impuesto. ¿Por qué? Porque a través de esa exención, el gobierno, ¿no?, el país busca favorecer que industrias se vayan a radicar en esa zona, para que si se radica la industria seguramente haya empleo, y si hay empleo va la gente, y si va la gente se termina poblando una zona que era casi inaccesible. Entonces se lo exime de impuesto, con lo cual contablemente tengo ganancia, pero fiscalmente no paga, pero no paga porque está exenta del impuesto, ¿verdad? O me prohíben deducir un gasto, o tengo una promoción tributaria. Y de acá se deriva que las que tienen efecto fiscal futuro, porque son contables y son impositivas, pero en momentos diferentes, como dicen acá, son partidas que se computan contable y tributariamente, pero en momentos distintos, en distintos periodos. Y las que no tienen efecto futuro, que son aquellas que son solo contables, pero nunca fiscal, o son fiscales, pero nunca contables. Es decir, tengo una ganancia en la contabilidad, pero está exenta del impuesto, con lo cual, aunque es ganancia, nunca paga impuesto. O tengo un gasto que está prohibido deducir, con lo cual es gasto, pero no es que va a ser gasto después en el futuro. Nunca se va a poder deducir porque no admite esa deducción. ¿Okay? En el caso este de una evaluación, decimos, no, mira, tengo una ganancia contable, pero cuando la venda va a ser ganancia fiscal. O sea, en momentos diferentes, pero va a ser también. O una previsión o un juicio, ¿no? Que son contables y son fiscales, pero en periodos diferentes. Estos primeros, que son en periodos diferentes, son las que muchos llaman temporarias, y las que no tienen efecto futuro son las que suelen llamarles permanentes. Bueno, la terminología permanente no está en la NIC 12, así que tratamos de no usarla, pero bueno, es en la práctica la que todos lo llaman diferencias permanentes. Las que tienen efecto futuro van a generar pasivos cuando aumenten los impuestos y activos cuando lo disminuyan. Es decir, que debemos reconocer un pasivo por impuesto diferido siempre que recuperar un activo o pagar un pasivo, la recuperación de un activo o el pago de un pasivo produzca o vaya a producir pagos mayores o menores que los que tendríamos si no tuvieran efecto fiscal esas recuperaciones o pagos. Es como un trabalengua, pero la idea es que cuando recuperamos un activo o liquidamos, pagamos un pasivo, esa recuperación o esa liquidación va a generar mayores o menores impuestos. Recién vimos que al momento de vender un activo, pagamos mayor impuesto. Ahora, si los dos hubieran valido 100 o 1000, no sé, no hubiéramos tenido. El problema se generó cuando uno valía 1500 y el otro valía 1000. Cuando recupero 1500, puedo deducir menos, estoy pagando más impuestos. Ahí aparecen todo el tiempo estas diferencias. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En impuesto diferido se ve mucho con ejemplos, mucho más simple.
Vamos a suponer que una empresa tiene cuentas por cobrar, créditos por ventas, por un valor de 12.000. La empresa registra una previsión por incobrabilidad de 2.000 por un cliente atrasado, moroso, que no tiene mucha probabilidad de cobro. No le hemos iniciado acciones judiciales, que es lo que se precisa para deducirlo de la liquidación del impuesto a las ganancias. Además, se registró un gasto de automóvil, digamos, de un directivo, que supera el límite en la deducción fiscal en 420. Supongamos que los gastos de automóvil tienen un determinado límite hasta el cual se puede deducir y a partir de determinado monto no es deducible. En este caso, supongamos que hemos gastado 10.420 y la ley indica que se puede deducir hasta 10.000. Con lo cual hay 420, que es un gasto, que es real, que existió, que no es un invento, pero no se puede deducir del impuesto, ¿verdad? Y el resultado contable antes del impuesto a las ganancias es 79.580, con lo cual en la liquidación o en la provisión del impuesto a las ganancias partimos del resultado contable 79.580. Dijimos que teníamos un gasto de automóvil de 420 que no lo podíamos deducir y tenemos un crédito que fue incobrable, una previsión de incobrable, por 2.000, que fue una pérdida que no la podemos deducir, o sea que vamos a agregarla a la liquidación, y no tenemos una posibilidad de deducirla fiscal por ahora, con lo cual 79.580 más 420 para anular el gasto de automóvil no deducible, más 2.000 para eliminar la previsión que no se puede deducir, me queda un resultado de 82.000. Que al 35% terminamos o tenemos que pagar 28.700 de impuesto a las ganancias. Bueno, yo sé que seguramente muchos de ustedes están acostumbrados a liquidar o determinar el impuesto diferido clasificando los ajustes o las diferencias entre la base contable y la fiscal si son temporarios o permanentes. Bueno, yo les voy a proponer, bajo el método del pasivo, porque eso del temporario permanente tenía que ver con el método de resultados, pero bajo el método del estado de situación, que tenemos que comparar bases de activos y pasivos con su base fiscal, lo mejor es hacernos otra pregunta al momento de analizar si tenemos que, o si corresponde reconocer impuesto diferido por esto o no. Ahí agarré un texto, vamos a ver si lo podemos escribir acá. La pregunta sería, creo que el color amarillo no funcionaría bien, vamos a usar un color diferente, un rojo. ¿Afecta o no a un activo o pasivo? Esa sería la pregunta. En vez de preguntarnos si es temporario o permanente, bueno, el rojo no era una buena opción, no sabía si iba a quedar. Selección, ahí va. Y vamos a ver si podemos cambiarle el color a un color así. ¿Podemos? Espérenme, que esto no luce nunca. Ahí está. Lo pude abrir. Y vamos a usar este color. Ahí va. Bueno, la pregunta sería, ¿afecta o no un activo en pasivo? Voy a hacer así, miren. Voy a escribir la otra pregunta que siempre se hace, que es si la diferencia es temporaria o permanente. Esta es la pregunta que quiero que no se utilice más, ¿verdad? Y vamos a poner un color así. Y vamos a ver si puedo hacer esto.
que es muy bien, mira, me encanta. Estoy, pero hecho un Picasso, te digo. La típica pregunta que siempre se suele hacer es si la diferencia es temporaria o permanente. Yo quiero eliminar esa pregunta de la vida y pasar a esta nueva pregunta que es si afecta o no un activo o un pasivo. Básicamente, si toca o no toca a un activo o un pasivo, si te toca o no te toca, digamos. Y en general no tenemos que dar cuenta si nos toca o no nos toca. Así que la pregunta es, ¿afecta o no un activo o un pasivo? Primera pregunta. Tengo un gasto de automóvil. El gasto de automóvil sería combustible, peajes, reparaciones, ¿verdad? Los seguros, ¿no? Los gastos de la utilización del auto. No es el costo de la compra de un auto, ¿verdad? Estamos hablando de gastos de movilidad del auto. Entre combustible, estacionamientos, peajes, parqueadero, ¿no? Creo que le llaman. Seguros que tengo que pagar, etc. Los gastos que me lleva un auto. Bien. ¿Afecta a un activo o un pasivo? Si uno a veces la respuesta no la tiene muy clara, tendríamos que preguntarnos cuál. Porque si afecta a un activo o un pasivo, tendríamos que saber a qué activo. Esto es un gasto de combustible, es un gasto de peaje, es un gasto de parking, de estacionamiento. Con lo cual, ¿afecta un activo o un pasivo? No, porque no está afectando crédito, no está afectando el inventario, no está afectando propiedad de equipo, no está afectando el valor del automóvil, no está afectando un pasivo. No. O sea que claramente, va a decir, el efectivo, bueno, sí, lo estoy pagando, pero eso no es lo que yo no, le está anulado, ¿no? Si la anulación esta me afecta la evaluación, no está afectando la evaluación del efectivo. El efectivo es el que usé, nada más. Si la respuesta es no, ¿verdad? Vamos a agregarlo acá. Efectivamente lo hicieron, no afecta, dijeron en el chat. No afecta. Si la respuesta es no, que no afecta activo y pasivo, entonces no va a tener que afectar acá la evaluación fiscal, ¿verdad? Acá tenemos créditos incobrable contable, en realidad es la previsión del incobrable contable y la previsión fiscal. Pregunta de nuevo, ¿afecta a un activo o un pasivo? Bueno, este es también un resultado, pero en este caso sí afecta a la evaluación del crédito. O sea, el crédito está previsionado por este importe. Con lo cual acá la respuesta sería sí. Los participantes están tan bien que dijeron que sí. Yo no te escucho nada, no te entiendo. No sé si el resto te entiende lo que hablas, pero nos están ayudando con las respuestas, si afecta o no afecta. Ok. Yo no puedo ir leyendo porque si tengo la pantalla no puedo ir viendo el chat, por eso, pero sé que te están escribiendo. Bueno, vale, entonces acá sería que sí afecta, porque está afectando el valor del crédito. Entonces ven que tenemos resultados que están solo en el estado de resultados y otros que son resultados que afectan. Por ejemplo, las amortizaciones afectan propiedad, planta y equipo. Si estamos hablando de previsiones incobrables, afecta el valor del crédito. Si estoy hablando de una provisión de un juicio, afecta el pasivo que tengo reconocido por ese juicio. Si estoy hablando de gastos de librería, eso no afecta a un activo y pasivo. Si estoy hablando de gasto de transporte, no afecta a activo y pasivo. Si estoy hablando... Entonces hay algunos que claramente lo tenemos contabilizado, o sea que la contrapartida sea un activo o un pasivo, o sea un mero gasto o una mera ganancia. Si la respuesta es sí, con lo cual ahí generaríamos impuesto diferido. Vamos a poner acá, dibujar. Miren, tengo flecha, tengo todo. Ahí va, me encantó esto. Bueno, esa última no me gustó mucho. Y esto también, miren, me encantó. Esto sería... Vamos a ver cómo me queda escrito esto. Afecta la tasa efectiva. Sería esta cuestión de aquí. Y esta otra sería... Vamos a poner. Entonces,
Si la respuesta es no, esto afecta, perdón, ahí está. Ya no sé cómo, tengo que sacar algo de acá, espérenme. Y vamos a ver si puedo tocar esa. Ahí va, me gustó, listo. Si la respuesta es que no modifica activos y pasivos, entonces afecta la tasa efectiva. No genera impuesto diferido y afecta la tasa efectiva. Si la respuesta es sí, entonces sí genera impuesto diferido. Es decir, todas las diferencias entre la base contable y la base fiscal las voy a necesitar. O para el reconocimiento de impuesto diferido o para conciliación de la tasa efectiva. Pero para algún lado lo voy a necesitar siempre. Con lo cual acá, este 2.000 está cambiando la base contable. Supongamos que el crédito tiene una base de 12.000, no, supongamos no, era el dato, 12.000, tiene un incobrable de 2.000, con lo cual contablemente tiene un valor de 10.000. Ahora, fiscalmente el valor es 12, pero este 2.000 está anulando este criterio de previsión que tenemos aquí. Con lo cual, a nivel fiscal, la previsión ¿cuánto es? 0. Con lo cual acá es 0. Tengo una base contable, o un valor contable de 10.000 y una base fiscal de 12. Tengo menos activo contable que fiscal. Menos activo es menos ganancias, menos impuesto. Esto debería generar un activo por impuesto diferido. Pero la cuenta se acuerda que hacíamos 12 menos 10, sería 2 positivo, o 12 menos 12, 0, 0 menos 2.000, algebraicamente me daría 2.000 positivo. O sea, 12 menos 10, o 0 menos 2.000, me daría 2.000 positivo. Ese 2.000 es saldo deudor, al 35% tengo 700 de activo, sería acá por impuesto diferido, ¿no? Un impuesto diferido positivo, saldo deudor, sería activo por impuesto diferido. Con lo cual tengo un pasivo de impuesto a pagar de 28.700 y un activo diferido, digo bien, de 700. Y con esto vamos a registrarlo. Bueno, esto quería saber. No sé, estaba pensando, no sé si esto va a quedar registrado o escrito en la propia pantalla o la voy a tener en todas las pantallas. Bueno, evidentemente las tengo en todas las pantallas. Así que voy a tener que eliminarlo. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a tener que eliminar esto. Igual estuvo divertido registrarlo. Si hago así. Ahí está. Borré todo. Bueno, me encantó. No me pidan que lo escriba de nuevo porque tarda un montón. Entonces tengo un impuesto a pagar de 28.700. Tengo activo al inicio, activo al cierre, pasivo al inicio, pasivo al cierre, ¿no? Activo diferido, pasivo diferido. Impuesto a pagar 28.700. Año 0, o sea que al inicio no tengo ni activo ni pasivo, pero sí tengo un activo al cierre de 700 y no tengo pasivo. Y quiero volver un poquito para atrás a esta liquidación. Todas las diferencias las hemos visto. Esta no genera, no afecta activo y pasivo, esta sí, no hay ninguna otra, con lo cual no existe otro activo pasivo diferido que este que tenemos acá, ¿verdad? Quería recordar esto. Entonces tengo al inicio nada, estoy en el año inicial 0, y al cierre tengo un activo, pero no tengo pasivo. Entonces reconozco el activo, por supuesto es 28.700, acá tengo 700 de activo, el impuesto a las ganancias, que sale por diferencia, y es así, 28.000. Y este sería mi asiento. Pero acá llego a lo que, bueno, yo le llamo una encrucijada contable. ¿Qué sería la encrucijada contable? Pues bien, tengo 3 importes distintos y los 3 son el impuesto a las ganancias. Y algo no está bien. Por ejemplo, si yo sé que el resultado es 79.580, ¿verdad? Mi resultado contable es 79.580 y sé que la alícuota es el 35%, yo tendría que tener, vamos a escribirlo acá, vamos a poner de nuevo anotación, texto, tengo resultado contable antes del impuesto a las ganancias
79, perdón, 580. Mira. Por la alícuota del impuesto, que es 35%, esto es igual a, déjenme ver, 27.853. Yo estoy abriendo calculadora y cosas que ustedes no ven, porque tengo siempre la pantalla del PowerPoint. 27.583, ¿verdad? El impuesto a las ganancias que tengo cargado al estado de resultados es 28.000. Y el impuesto que tengo que pagar es 28.700. Con lo cual tengo tres importes. La alícuota del impuesto, el 35% sobre el resultado contable, me da un impuesto. Vieron que cualquier estado de resultado siempre tiene un subtotal, que es el resultado antes del impuesto. Después viene el impuesto y el impuesto a pagar, ¿verdad? El resultado neto, perdón. Bueno, ese, si yo digo tengo un resultado entre impuestos y sé que la alícuota es 35, le calculo el 35 y me tendría que dar el impuesto a la ganancia. Generalmente el que está debajo nunca coincide con el porcentaje sobre el resultado. No debería coincidir nunca. Entonces tengo el porcentaje sobre el resultado contable no es igual al que está cargado al estado de resultado y tampoco es igual al que pago. ¿Qué hacemos los contadores cuando por un mismo concepto, que sería el impuesto a la ganancia, tenemos tres importes distintos? Bueno, habitualmente la respuesta más sencilla que toma, o el camino más sencillo que toma un contador es, bueno, mecharlo, cuadrarlo, cocinarlo, no sé. De alguna forma, modificar para que coincidan los tres. Ahora, cuando hay un momento donde eso no se puede hacer, los contadores tomamos el camino número 2, que sería cuando no podemos forzar que sean iguales, que es lo primero que nos gustaría hacer, lo que hacemos o lo que intentamos hacer es conciliarlos. Es decir, tratar de justificar por qué dan diferente. ¿Verdad? Y entonces pasamos, después de esta encrucijada, a la conciliación de la tasa efectiva del impuesto. Mi resultado es 79.580, al 35% tengo un resultado, o sea, un impuesto teórico, llamémosle, de 27.853. Pero ese no es el que está en estos resultados. Y en la liquidación teníamos, ¿se acuerdan? Un gasto de automóvil no deducible que habíamos puesto que no afectaba activos y pasivos, pero sí la tasa efectiva. Como no afectaba activos y pasivos, no reconocimos impuesto diferido, pero por esos 420 deberíamos reconocer acá el gasto no deducible. Este G no D es un acrónimo de gasto no deducible, ingreso exento. Son las principales diferencias. Hay otras, cambios de alícuota, no sé, hay varias cosas más que pueden venir acá, pero pongamos estas principales. Y teníamos 420, pero yo ya estoy jugando acá el 35% de, ¿verdad? Por lo cual esto sería 147. 147, que es el 35% de 420. ¿Está bien? No es un invento esto. Y como no lo puedo deducir, me aumenta la alícuota efectiva. Si mi alícuota es 35, como no puedo deducir, tengo más alícuota que la que tendría. Los exentos me reducen la alícuota efectiva, los gastos no deducibles me aumentan la alícuota efectiva. Si mi resultado es 100, yo debería pagar un impuesto de 35. Pero si 50 está exento, yo termino pagando 17 y algo. ¿Verdad? Con lo cual 17 sobre 100 sería una alícuota del 17,5 en vez del 35. Con lo cual yo tengo una menor alícuota cuando tengo un ingreso exento. Ahora supongamos que mi resultado es 100, pero yo tengo 20 que no lo puedo deducir, con lo cual el resultado fiscal es 120. 120 al 35% da, creo que 42, algo así, ¿verdad? 120 por 35, 42, dije bien. 42 sobre 100 daría 42%. O sea que el 20 que no pude deducir me aumentó la alícuota efectiva en, bueno, un 20% más, ¿no? Me aumentó la alícuota al 42% en vez del 35%.
los gastos aumentan la alícuota. Y acá fíjense, 27.853 más 147 da 28. 28 es el que estaba en el estado de resultados. Que, quiero mostrarlo, salió de 28.700 menos 700 me dio el 28. O sea, por camino totalmente diferente, pero acá pude conciliar, justificar que el cargo de 28 es el 35 del resultado, más menos los exentos, los gastos que no puedo deducir, etc. O sea, los efectos que me impactan en la alícuota efectiva. Y a su vez reconocimos un activo, acá dice variación de activo, variación de pasivo, un activo de 700, con lo cual 28 más el activo que reconocí o registré, me quedaría 28.700, que es el pago o el impuesto determinado. Tasa efectiva más que el 35, porque tengo un gasto no deducible, que es de 35,2. Es este, que acá está la flecha, ¿no? Es el resultado, impuesto a las ganancias, dividido el resultado contable. ¿No? Es el a pagar, ¿no? Y eso me da una alícuota efectiva del 35,2, un poquito más del 35. Vamos al año siguiente, hasta ahí sería el primer ejercicio. Vamos al año número 2. Bueno, año 1 sería el siguiente ejercicio. Le iniciamos juicio a este deudor que no nos pagaba, que es lo que se necesita para poder deducir el incobrable. Y en el año tuvimos gastos de representación. Gastos de representación suelen ser viajes, restaurantes, hoteles, o sea, gastos que se supone que son para cuando se viaja o se va a almorzar con clientes, etcétera, para representar a la empresa. Bueno, en muchas legislaciones nos ponen un tope, un límite, para que las empresas no deduzcan gastos personales, que serían gastos de comidas o viajes, hoteles de la familia, pongamos, del dueño. Entonces, para evitar eso, me dice, te podés deducir, pero hasta un tope. En este caso es 800 que no puedo deducir. Parto del resultado contable, que es 69.200. Tengo 800, que es un gasto de representación que no lo puedo deducir. No tengo incobrable contable, pero puedo deducir los 2.000, porque ahora le inicié juicio, como le inicié juicio, puedo deducir los impuestos. Con lo cual tengo 69.200 más 800 menos 2.000, me termina dando la base imponible, que al 35% pago 23.800 de impuesto determinado. Pregunta, ¿afecta o no a un activo o un pasivo? Tengo un gasto de representación, es un gasto de viaje, hotel, restaurante, no sé, un gasto que tengo en el estado de resultados que no afecta a activo pasivo, porque eso no afecta a crédito, no afecta a inventario, no afecta a propiedad de equipo, no, o sea, no está afectando evaluaciones de activos o pasivos. Es un gasto y no se puede deducir y punto. Con lo cual, no genera impuesto diferido y afecta la tasa efectiva. Y acá tengo el incobrable, que ya sabían, pues ya la respuesta ya la teníamos. Como ven, la mayoría de veces es el mismo, que se repite todos los años con distinto número, ¿no? Con lo cual ya sabíamos que el incobrable sí afecta a la cuenta crédito. Con lo cual acá tengo el crédito contable. Este es un dato de la contabilidad, esto no hay duda porque es el saldo que viene en la contabilidad, que ya tenía una previsión incobrable. Y a nivel fiscal, como ven, lo pude deducir, con lo cual tengo el mismo saldo con el incobrable también. No hay diferencia, no hay impuesto diferido. Mi saldo, si lo pude deducir, mi saldo contable y mi saldo fiscal son iguales. Quiere decir que cuando cobre 15.600, voy a deducir 15.600. O sea, no hay diferencia, porque la diferencia era por el incobrable que ya se dedujo. No tengo impuesto diferido, o sea, revirtió la diferencia como quieran verla, y tengo un impuesto a pagar de 23.800. Con lo cual tengo impuesto a pagar 23.800. Doy de baja activos o pasivos que yo tenía del año anterior. En este caso yo tenía un activo de 700 que lo voy a dar de baja. Pasivo no tenía. Y voy a registrar el nuevo. Bueno, ya no tengo activo y pasivo porque no había más diferencia. Ninguna otra cosa me generó impuesto diferido. Con lo cual 23.800 más 700 me queda 24.500. Otra vez, no, 23.800 no es igual al cargo contable y no es igual al 35 del resultado. Con lo cual vamos a conciliar la tasa efectiva. Generalmente ahora, impuesto diferido es fácil, ahora nos complica la conciliación, ¿verdad? Parto del resultado contable, que en ese caso era 69.200. ¿Cuánto hubiera pagado ese resultado a la alícuota del impuesto? Hubiese sido 24.220.
Pero yo tuve un gasto no deducible de 800, ¿no? Vuelvo un poco para atrás. Acá tenía el gasto de 800, que no lo podía deducir. 800 a la alícuota del impuesto, 800 por punto 35, 280. O sea que tengo 280 que aumenta la alícuota, que suma, no lo pude deducir. 24,220 más 280, 24,500, que, vuelvo un poquito para atrás, es justamente el que aparece acá en el estado de resultados, es el cargo por impuesto a la ganancia, que viene producto del impuesto pagado y el diferido y qué sé yo, pero como vemos coincide perfectamente con el que hubiera pagado sobre el resultado, considerando o sumando el gasto de 800 que no pude deducir. Ese gasto me incrementó un 35% más el pago de impuestos. En vez de pagar sobre 69, pagué sobre 70, 800 más que lo contaba. Con lo cual acá me da 24,500. El activo bajó, lo tengo del haber, negativo 700, con lo cual terminé pagando 23,800. Entonces, como ven, tengo alícuota efectiva más que el 35, poquito, 35,4. Y la diferencia temporaria se revirtió porque finalmente pude dar de baja o deducir el incobrable. El primer año cargué 28.000 de impuesto a la ganancia, pagué más. Y reconocí un activo porque sé que en el futuro, porque pagué más, voy a pagar de menos. Un día lo voy a deducir. ¿Cuándo? No importa. Cuando recupere el activo, cuando pueda deducirlo. Al año siguiente, deduje el incobrable, con lo cual el impuesto a la ganancia es 24,500, pero yo pago 23,800, menos. Para eso usé el activo que yo ya sabía que me iba a generar menor pago de impuestos. ¿Okay? Así que ahí tenemos dos casos ya que vimos de registración de impuesto diferido para reconocimiento de activo y pasivo por impuesto diferido. Bueno, me meto ahora, me queda poco tiempo, pero me meto en la NIC 12 y vamos a leer algunos parrafitos. La NIC 12 trata el impuesto a la ganancia, tanto el corriente, el del año, como el diferido. Entonces, el primer punto me dice, impuesto corriente. El impuesto corriente, que es del periodo presente, se debe reconocer como un pasivo. El pasivo sería el impuesto a pagar, ¿verdad? La provisión del impuesto a las ganancias. Salvo que yo hubiese sido liquidado. Esto sería por los anticipos, retenciones, percepciones, pagos a cuenta, o sea, por los montos que yo ya fui pagando, se va a descontar. ¿Qué me puede pasar? Que mucho de lo que yo ya pagué me puede generar más pagos a cuenta, anticipos, retenciones, etcétera, que el monto a pagar. Con lo cual, si la cantidad ya pagada de este periodo excede el importe determinado, liquidado, el importe a pagar, el exceso se reconoce como un activo. Ese activo, bueno, acá en Argentina se llama saldo a favor, no sé, no es un impuesto diferido, es un crédito, es el saldo positivo que tiene la empresa porque ya hizo más pagos, anticipos y retenciones que la obligación que tiene. Le quedó la declaración jurada un saldo a favor, un saldo extra de lo que tendría que pagar. Eso es crédito activo. Ahora viene la medición de impuestos diferidos. Y la regla me dice, cuando hay diferencia entre las mediciones contables, activo y pasivo, y la base fiscal, reconocer impuesto diferido. ¿Hay excepciones? Sí. El caso de la plusvalía y el caso del reconocimiento de un activo en una transacción que no afecta ni resultados, ni contables, ni fiscales. Bueno, este caso número 2b, pocas veces se da en la práctica, nunca lo he visto, es probable que nadie los tenga nunca. Esto está literalmente copiado de la norma americana, la US GAAP, los principios de contabilidad de Estados Unidos. De ahí viene la NIC 12 original. Y en norma americana hay una forma de reconocer un subsidio que se da esta situación, que es en el momento inicial de un activo subsidiado, que no afecta a resultados contables e impositivos, y no es una... Entonces, eso generaba impuesto diferido y las normas americanas siempre dijeron que no. En la norma NIC 20 no hay un tratamiento para ese caso, la norma de subsidios internacional, que es la NIC 20, con lo cual este enunciado no tiene aplicación real en norma internacional. Este otro sí, que es la plusvalía, que surge de una combinación de negocio, y como es un valor residual, la NIC 12 me dice no le registres impuesto diferido sobre la propia plusvalía.
Bueno, las diferencias generan pasivos cuando aumentan los impuestos o activos cuando los disminuyan. Creo que hasta ahí hemos visto la aplicación práctica. Bueno, queda poco tiempo. Yo le dije a Nancy, impuesto diferido en 2 horas es casi imposible, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Un temita más que quería ver y cerrar un poco lo que les podía dar en este tiempo de impuesto diferido, tiene que ver con pérdidas fiscales. Bueno, acá en Argentina a veces lo llaman quebrantos, en los cuales muchas veces se puede trasladar y pagar menos en el futuro. La norma dice, si la pérdida se imputa retroactivamente, ¿no?, y se recuperan impuestos ya pagados, eso se reconoce como un saldo a favor, como un activo. Entonces, la forma de redacción no es muy linda, pero dice que el importe a cobrar, saldo a favor, que corresponde a una pérdida, si puede ser retrotraída, o sea, imputada retrospectivamente, para recuperar. Bueno, acá dice cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores. Sería pagos de impuestos que yo ya hice. Para recuperar pagos ya hechos, se debe reconocer como un activo. Otra vez, no es un diferido porque esto es hacia atrás. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos, en Argentina, entiendo que en Ecuador y en la mayoría de los países, los quebrantos, los créditos, las pérdidas fiscales, se utilizan para periodos futuros. Entonces acá viene este segundo párrafo que me dice, usted reconozca un activo siempre que compense con ganancias fiscales futuras, o que pueda o espere compensar con ganancias futuras, pérdidas no usadas. ¿Por qué habla de pérdidas no usadas? Porque muchas veces, por ejemplo en Estados Unidos o en algunos países de Europa, las pérdidas se imputan hacia atrás y si sobra hacia adelante. Entonces me dice, si vas hacia atrás, eso genera un activo, saldo a favor. Y si vas hacia adelante, porque te sobró o porque no lo pudiste aplicar para atrás, generás un diferido si esperás usarlo contra ganancias futuras. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo de este caso. Acá me dice que esta es una empresa, Quebrito, le pusimos de nombre, tiene un resultado de 21.000 en el primer ejercicio, pero tiene exento 28.200. Con lo cual no hay ninguna otra cosa más que eso. Liquidación, ganancia 21, pero está exento y no paga impuesto 28.200. Ni paga hoy ni va a pagar en el futuro tampoco, está exento totalmente. Con lo cual la base me quedó negativa 7.200. Y este resultado negativo tengo que analizar si se puede usar o no en el futuro. Como acá dice que la gerencia estima que lo va a usar antes de que prescriba, tiene 5 años para que usarlo, con lo cual si se puede usar se reconoce como un activo, la diferencia o la pérdida, ¿no?, de 7.200 se reconoce como un activo por impuesto diferido, que sería el 35% de la diferencia. No tengo impuesto a pagar porque dio pérdida. Voy a reconocer, al inicio no tengo nada, un activo al cierre de 2.520. No tengo pasivos, como vieron no había ninguna diferencia, y la contrapartida es impuesto a las ganancias. Con lo cual acá me queda algo raro, que no nos cuesta verlo y nos cuesta interpretarlo, pero nos queda un impuesto a las ganancias, nos queda un impuesto a la ganancia positivo. Es la ganancia. ¿Qué es esto? Este es el beneficio de poder pagar menos cuando en el futuro puede usar esa pérdida fiscal. Como la pérdida es de este año voy a reconocer el beneficio de pagar menos en periodos futuros. ¿Okay? Mi resultado contable, en este caso era 21.000, yo debería haber pagado 7.350, pero tenía 28.200, algo así, exento. Ese exento es 9.870, el 35%, y si sumo 7.350, que sería a pagar, y este que sería a favor por el exento, me queda 2.520, como ven, saldo acreedor, ¿no? Este paréntesis que vemos acá es ganancia, saldo acreedor. Reconocí un activo por 2.520, si quieren, para verlo rápido les muestro de nuevo el asiento. ¿Ven? Tengo saldo acreedor, impuesto a la ganancia positivo, 2.520, y activo 2.520, con lo cual me queda acá conciliado, justificado, e impuesto determinado 0. Bueno, acá me da una tasa negativa porque por 21 tengo un ahorro, si se quiere, pero bueno, un caso muy extremo, bastante complicado.
Bueno, hasta ahí quería, en el material, que se los voy a estar mandando ahora a Nancy, tienen todos estos ejercicios que estamos viendo, están en blanco, ¿no? Como vemos acá así, primero aparece en blanco y después aparece resuelto. Entonces tienen como para practicarlo, revisarlo, hacer los números con una calculadora, con un Excel, y después comparar si lo están haciendo bien. Aparecen estos ejercicios que estamos haciendo en clase y muchos otros ejercicios más adicionales que no llegamos a tiempo a verlo. Bueno, y en estos últimos 10 minutos, ¿se acuerdan que la clase de hoy arrancamos con un ejercicio que era bajo el método tradicional? Bueno, ese mismo ejercicio que vimos hoy, ¿se acuerdan que teníamos a la empresa de Estados Unidos que nos llamaba y nos preguntaba cuál era la alícuota del impuesto, etcétera? Bueno, ya que aprendimos un poco de impuesto diferido, vamos a aplicarle a ese caso impuesto diferido. ¿Se acuerdan que partíamos de esta primera liquidación y que había dado pérdida? Y ya alguno me dijo, tenés que reconocer un activo diferido. Y yo dije, no, el método tradicional. Y ahí alguien dijo, entonces no registrás nada, ¿se acuerdan? Bueno, ahora sí. Primero, pregunta que nos vamos a hacer acá. ¿Se acuerdan que la pregunta que nos tenemos que hacer es si afecta o no a un activo o un pasivo? Vamos a aprovechar, como quiero que esto quede bien claro, a volver a registrar la pregunta. ¿Afecta o no a un activo o pasivo? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos todo el tiempo. Si la respuesta es que sí afecta activo y pasivo, entonces va a generar impuesto diferido. Si la respuesta es no, tiene que ir a la conciliación. Primer ajuste que tenemos acá. Amortización contable, amortización fiscal. Este ajuste, ¿afecta un activo pasivo? Sí, porque es una amortización y la amortización es la base de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Es la amortización acumulada. Con lo cual esto afecta finalmente activo y pasivo, afecta propiedad, planta y equipo. Previsión o provisión de inventarios. Bueno, afecta inventario. Provisión de incobrable. Afecta créditos, claro. Y provisión para juicio. Afecta el pasivo, que es la provisión. Con lo cual todos estos ajustes que tenemos acá afectan activos y pasivos. Y este que es un gasto no deducible, que puede ser un gasto de transporte, un gasto de automóvil, un gasto de representación, lo que sea, que no lo pueda deducir, bueno, no está afectando ni inventario, ni crédito, ni bienes de cambio, ni bienes de uso, ni nada. Con lo cual este no afecta activo y pasivo. Y teníamos un quebranto. Con lo cual, a ver, fíjense, 290 y 83. Tengo una diferencia de 207, ¿no? Sí. Acá tengo una diferencia de 50, 500 y 300. Bueno, vamos a tratar de armar acá la base contable y fiscal. Bueno, ahí aparece medio tachado por arriba, pero es caja y banco, está en la misma. Crédito, fíjense, 500, si vuelvo para atrás, este 500 de incobrable no está fiscal. Entonces acá tengo 500 incobrable, fiscal 0. 50 obsolescencia de inventario, 0 obsolescencia fiscal, pues no se puede deducir. Y entre la parte de propiedad, planta y equipo, o bienes de uso, y la parte fiscal tengo 207. Ese 207 es entre 290 y 83, es la diferencia de 207 que vemos acá. Y el pasivo de 300. Y se clasificó como deducible, es decir, activo, o gravable, pasivo. Y tenemos un activo de 298 y un pasivo de 72. Con lo cual voy a registrar. Primero voy a registrar el activo por impuesto diferido del quebranto, 267. Yo recomiendo separarlo, el de la pérdida fiscal, del resto, un poco porque acá tengo un activo de 298 diferido, que coincide con las diferencias temporarias. En cambio, el que vemos acá, este que sería el de la pérdida fiscal, no es por diferencia temporaria, es por la pérdida que se traslada. Por eso lo separo, pero son activo diferido igual, ¿no? Tengo el activo de 298 por diferencia temporánea, el activo del quebranto de pérdida por 267, el pasivo de 72 por diferencia temporaria, y la contrapartida sería impuesto a las ganancias 493. Positivo, como ven, porque tengo muchos activos diferidos más que pasivos, me queda un impuesto positivo, ganancia por impuesto a las ganancias.
Bueno, entonces, de no contabilizar nada, ahora fíjense todo lo que estamos contabilizando. Bueno, y tenemos acá la alícuota efectiva, que por el tiempo no la voy a resolver toda, pero acá vemos que tengo un gasto no deducible, y registré 493, y ese 493 es el 34% del resultado contable. Es una alícuota efectiva del 34%. Vamos al año siguiente. Tengo los mismos ajustes. Amortización contable y fiscal, acá tengo una diferencia con propiedad, planta y equipo. Inventario, tengo diferencia de inventario. Incobrable con créditos. Gasto no deducible y exento. Con lo cual tengo. El incobrable lo pude deducir, así que la base contable y la fiscal coinciden. No tengo la de obsolescencia porque todavía no la pude deducir. Se me sigue incrementando la de amortizaciones. Entonces tengo una diferencia mucho mayor por la parte de amortizaciones. Y esta provisión que sigue estando todavía porque no se dedujo. Tengo un activo de 133 y un pasivo de 281. Voy a registrar. Primero, les muestro la liquidación. Yo tenía un impuesto a pagar de 81, ¿verdad? Esta es la liquidación después de deducir el quebranto y todo. Entonces, primero tengo un impuesto a pagar de 81. Bajo el método tradicional habíamos registrado impuesto a las ganancias a impuesto a pagar. Bueno, ahora no. Ahora voy a dar de baja los activos y pasivos al inicio. Tenía un activo de quebranto de 267, un activo de diferencias temporarias generales de 298 y un pasivo de 72. Estos tres son los del año anterior, que los estoy revertiendo. Y genero los nuevos. Los nuevos, se los muestro de nuevo, tengo 133 de activo y 281 de pasivo. Entonces tengo 133 de activo, 281 de pasivo. Miren, todo esto, sumo todo lo que está del haber, menos todo lo que está del debe, y tengo impuesto a las ganancias 700. En vez de registrar 81, como habíamos hecho por el método tradicional, ahora estoy registrando 700. ¿Y eso qué es? Bueno, si lo quiero conciliar, acá tenía gasto no deducible, ingreso exento, ahí llego al 722, y tengo activo, variación de activos y pasivos, y llego al monto a pagar 81. Alícuota efectiva, como tengo un ingreso exento, menos que el 35, 33 en este caso. Después ustedes pueden chequear los números, que como les dije está todo en el material. Y por último tengo un impuesto de 1.250 a pagar, y aparecen diferencias muy similares. Tengo la de incobrables, no aparece más, pero tengo una pequeña deducción de la de inventarios que venía guardando. Sigo teniendo diferencias en la parte de amortización acelerada. Y acá aparece un pasivo de provisiones mucho más grande, 2.300, y eso termina derivando en un activo muy grande de 826. Con lo cual tengo 826 de activo y 210 de pasivo. Impuesto a pagar era 1.250. Con lo cual tengo impuesto a pagar 1.250. Doy de baja activos y pasivos al inicio. Tenía un activo de 133 y un pasivo de 281. Y genero los nuevos. 800 no sé cuánto, de 826 de activo y 210 de pasivo. Contrapartida de todas estas cuentas, bueno, sumo todo el haber, resto lo del debe, y me queda impuesto a las ganancias 486. ¿Qué habíamos registrado inicialmente? 1.250, si no hacía impuesto diferido, ahora 486. Si concilio el 486 con los gastos no deducibles, me da exacto 486. El activo que subió, el pasivo que también, lo que bajó, en este caso, y me queda 486 más la suma de todo esto, el 1.250 que era el pago que hicimos. 486 sobre el resultado me da una alícuota del 36. Con lo cual, si nos llaman de Estados Unidos y nos piden que le pasemos cuánto registramos de impuesto a las ganancias, registramos 492, 722 y 486. 486 es el 36%, es esta alícuota de acá, y la pregunta sería, ¿por qué 36? Porque tengo un gasto no deducible que aumentó la alícuota de 35 a 36, por un punto. Esta 33, ¿por qué es 33 y no 35? Más baja, porque tengo un ingreso exento que me reduce la alícuota al 33 en vez del 35. Y esta, fíjense que es negativa, porque vengo con saldos negativos. Yo me debería haber ahorrado el 34, es este 34 negativo que tenemos acá, pero no me ahorré
me debería haber ahorrado el 35, me ahorré menos, el 34, porque al no poder deducir un gasto, me ahorré menos. Entonces, en vez de que mi alícuota negativa de ahorro sea 35, es un ahorro menor, 34, porque no pude deducir. Al fin y al cabo me quedó alícuota efectiva 34, 33 y 36. Cuando hicimos el ejercicio hoy temprano, esto había dado 0, 4 y 92. O sea, la alícuota efectiva había dado 0% porque no habíamos registrado nada, 4% porque habíamos registrado 81 y 92 porque era 1002 y pico. Y nadie entendía. En cambio ahora me da 34, 33 y 36. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? 35. Entonces ven que está clarísimo que si la alícuota es 35, mi alícuota efectiva termina siendo bien registrado el impuesto diferido 34, 33, 36, o sea, valores cercanos al 35 que se pueden conciliar y explicar perfectamente, que tienen que ver con gastos no deducibles e ingreso exento. Con lo cual acá estamos demostrando para qué sirve básicamente el impuesto diferido, que es para mejorar el reconocimiento contable por lo devengado y dar información útil de la tasa efectiva del impuesto. Si yo voy por lo pagado, por lo percibido, no muestro adecuadamente la alícuota efectiva del impuesto. Señores, espero que les haya gustado. Era una carrera para llegar exactamente a las 11:30 en punto en este preciso momento. Y como digo siempre, bueno, no desesperen. Siempre hay una luz al final del túnel. Esperemos que sea una luz contable, pero tener una luz. Por mi parte, agradecido. No sé si hay alguna pregunta, me quedo para responderlas.